Sí, vamos a buscar Ezequiel 43, del 6 al 9, por favor. Y dice la palabra: y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel ni mi santo nombre, ni ellos, ni sus gobernantes, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos de muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral, escucha, junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Amado, a Dios no le gusta que mezclen su lugar santo con los reyes de este mundo. El Señor está diciendo: me pusiste esa pared muy pegada. No tenías claro los linderos de hasta dónde llega una cosa y la otra. Fíjese que a Dios sí le gusta mezclar reyes y sacerdotes cuando el rey es sacerdote suyo. Pero aquí está hablando de reyes del sistema del mundo, sin entrar en eso, pero son los reyes que están bajo la influencia de principados y potestades en las naciones, de príncipes espirituales de naciones. Está diciendo: me pusiste esa pared muy cerca aquí, yo lo voy a echar para allá y yo voy a establecer mis linderos. Padre, nosotros te pedimos que abras la escritura delante de nosotros. Nosotros te pedimos que abras nuestros ojos delante de la escritura, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad, Señor. Equípanos, Señor, en esta mañana para ser una iglesia de conquista, Señor, y una iglesia de ofensiva, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que hoy vamos a estar cerrando este tema, esta secuencia de enseñanzas, ese hilo conductor de enseñanzas, esta serie que se titula Gobiernos. Ya usted sabe qué le voy a decir que haga. ¿Cómo es? Pero hoy vamos a hablar del gobierno que a usted le venía a la mente antes de escuchar las otras enseñanzas, que es el gobierno del Estado. Y usamos la expresión el gobierno del Estado porque es la forma que más lo entendemos, pero yo creo que es más preciso decir autoridades civiles, ¿verdad? Por la forma que se clasifican distintas disposiciones de los mandatos y la ley de Dios. Y también incluso puede ser más preciso decir magistrado, porque el magistrado es un juez. Y vamos a aprender hoy que los gobiernos de Dios en todas las esferas tienen una característica que predomina, y es una característica judicial, adjudicativa. Si miramos una imagen que yo le di a Luis por ahí, la primera, yo quiero que vean que esto es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? La corona. ¿Quién es la cabeza de todas las autoridades y las jurisdicciones? ¿Quién? Y debajo de esa autoridad, debajo de esa jurisdicción que es Cristo, que fue puesto por cabeza de todas las cosas, está la familia, que es la casita que está allá. Está la iglesia, que no pudimos encontrar una que no se viera tan tradicional y que a la vez usted supiera que es una iglesia. Está el Estado, el gobierno civil. Y está el individuo. Y usted sabe que el individuo lo metimos en la familia, ¿verdad? Porque propiamente es más donde lo podemos visualizar. Pero yo quiero que se quede con esa imagen. Estas son las jurisdicciones que Dios estableció. Hay muchas más instituciones. Ahora mismo usted vive si vive en una comunidad, quizás hay un líder comunitario allí. Eso es una jurisdicción. Tal vez usted en su trabajo tiene un jefe, una compañía, una corporación. Todas estas cosas son pequeños gobiernos. Pero estos fueron los gobiernos en los cuales el Señor delegó su autoridad. Los 4 tienen oficiales que los gobiernan. En la casa sabemos que es
El sacerdote. Está bien, digan el sacerdote si no quieren decir el hombre, no hay problema. En la iglesia, ¿verdad? Son los maestros, los que pastorean, que no necesariamente tiene que ver con el oficio de pastor. Y el individuo, pues obviamente el individuo. Y todo eso bajo la autoridad de Cristo. Ya podemos dejar la imagen. Cuando miramos el antiguo pacto es un poco difícil ver las diferencias si no tenemos esta enseñanza presente. ¿Por qué? Porque vamos a ver muchas personas y figuras que ocupaban más de un lugar, más de un oficio. Por ejemplo, Moisés era un líder espiritual de la asamblea de Dios, que eventualmente conocemos como la eclesía, ¿verdad? Moisés era un padre de familia, se casó. Y Moisés también era un juez de las cosas civiles. ¿Okay? Él se sentaba y se amanecía atendiendo a cuánto problema había de vecinos, que si aquel me cogió la gallina, que si aquel la cabra de aquel mordió la oveja mía, todas esas cosas. Moisés estaba allí juzgando, son asuntos cotidianos, ¿verdad? Del diario vivir. Pero cuando tú miras, ya con esto que hemos estudiado, la escritura, se van a dar cuenta de que, oye, aquí hay como unas clasificaciones, hay como unas cosas que se atienden por separado, ¿ok? Vamos a ver esos linderos. Y eso no es distinto a lo que sucede hoy. Yo soy padre de familia. Y yo soy ministro en esta casa, ¿verdad que sí? Y yo también ocupo una posición en el gobierno del Estado. Si tú solamente ves todo el 100% de las cosas que yo hago, quizás verías como que es todo lo mismo. Pero cuando aprendes esta distinción bíblica, te vas a dar cuenta que yo soy un individuo que opera en las tres jurisdicciones. Y yo tengo que tener claro qué hago en qué jurisdicción. Ahora bien, yo quiero que vean dos imágenes más. Luis, si me puede pasar la próxima. Es la primera vez que uso imágenes en una predicación. Esto es lo que normalmente, no ustedes, porque ustedes han cogido otras enseñanzas, pero el mundo y la iglesia, otras congregaciones, ven, el Estado lo acapara todo. Y dentro del Estado está la iglesia, está la caridad, ¿verdad? Que es el amor, la ayuda comunitaria, está la familia, están los mercados, está la educación, la academia, y está la sociedad, que es como un círculo más grande. Pero todo está dentro del círculo que lo enmarca todo, valga la redundancia, que es el Estado. ¿Verdad que sí? Usted no me cree que usted lo ve así. Mira, el Estado decide cómo tú crías a tus hijos, lo que le enseña, decide dónde tú lo llevas a la escuela, decide cómo tú manejas tu libre mercado y tu propiedad privada. El Estado maneja lo que es aceptable en sociedad. El Estado maneja la iglesia también. Que no nos cerraron a todos hace 3 años. Así es como lo veíamos. Pero ahora yo quiero que lo vean así. Próxima imagen. ¿Lo vieron? Sí, déselo si se lo quiere dar. Jesucristo es ese círculo. No hay nada fuera de Él, porque Él fue puesto por cabeza de todo. Es decir, estamos hablando de estas 3 instituciones que son las principales, pero en todas las instituciones del hombre, en todos los montes de influencia, esferas sociales que hay, como lo son los negocios, las artes, la música, como lo pueden ser los negocios, Jesucristo es la cabeza de eso también, porque todo fue creado por Él, para Él, en Él. Gracias, Luis. Eso es lo que yo veo en la escritura. Un primer ministro y pastor holandés dijo una vez que no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío. No hay tal cosa como nos han enseñado desde San Agustín para acá, que hay un reino común, un reino secular y un reino de Dios. Cuando el Imperio Romano estaba cayendo,
el Imperio Romano en su versión más cristianizada, con sus luces y sombras, muchas sombras sin lugar a dudas, pero en ese momento hubo desespero porque decían, ahora que estamos haciendo las cosas mejor, hubo mejoría. Ahora que estamos haciendo las cosas mejor, se está cayendo la ciudad, porque estaban a punto de caer Roma. Y San Agustín escribió un libro que se titula La ciudad de Dios. Y en ese libro él articula esta visión de cómo no importa lo que pase con ese gobierno, porque la ciudad de Dios se mantiene y trasciende los reinos. Eso es cierto, sin lugar a duda. Pero ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? Eso es, están despiertos. ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? ¿En qué sentido? Por supuesto, en un sentido de jerarquía. El reino de Dios es sobre todo. Pero no significa que Jesús no es rey de ese llamado reino común. Así que, si no hay esa línea entre lo sagrado y lo secular, pues entonces eso significa que todo el que se comporta en cualquier etapa de su vida distinto a lo que dice la palabra, está en un campo no neutral, está rebelándose contra Dios. Si tal división sí existiera de esa forma, a nosotros no nos importaría quién profane su cuerpo. Después que no me metan el cuerpo aquí en mi casa, allá que hagan lo que quieran, allá que todo el mundo haga lo que quiera en su cama, allá que todo el mundo haga lo que quiera. Y eso es una mentira, porque si de repente estamos hablando de una situación en la cual hay un menor de edad, nos importa, ¿verdad?, lo que hagan en la cama. Pero todo lo que tú hagas en lo más íntimo y lo más privado, a Dios le interesa. Y a mí me interesa. ¿Sabes por qué? No quiero saber los detalles, pero sí dar llaves para que podamos hacerlo bien. Porque está profanando la Imago Dei, y es cuerpo tuyo, es sagrado. Si Jesucristo es Señor de todo, entonces en cierto sentido todo es medio sagrado. Así que la música que canta ese artista secular que a usted no le gusta, y cuando lo escuchan las bocinas del carro que pasa por su casa, a usted le da mucho estrés por las barbaridades que dice. A nosotros, si esta separación tan marcada y radical existiera, a nosotros no nos debe importar. Nosotros, después que la escuche lejos de mí, no importa. Pero me importa porque la música debe alabar al Padre y adorar al Señor. Por tanto, están cogiendo algo que es de Dios, que está en la jurisdicción de Dios, y lo están profanando. Están cometiendo un sacrilegio. Así que a Dios le interesa todo, y Dios tiene algo que decir sobre todo. Visto de esa forma, yo lo que te estoy diciendo es que, contrario a lo que te han enseñado allá afuera, en la cultura de este mundo, de este teos, contrario a eso, realmente no existe tal cosa como neutralidad. Nada es neutral. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. Y les digo hoy que todo gobierno es una teocracia. No, que eso era Moisés para el tiempo de la teocracia, que tenía esas normas, esas reglas. Eso no nos importa. Ay, es que estos fanáticos religiosos lo que quieren es establecer una teocracia. Pues quiero decirle que todo gobierno es una teocracia. La pregunta que nos tenemos que hacer, en este caso no es en qué sentido. En este caso la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuál es el teos? ¿Cuál es el teos? El teos puede ser un ídolo. El teos puede ser la reina de los cielos. El teos puede ser una religión falsa. El teos puede ser Alá. El teos puede ser demos, democracia. Es decir, lo que quiere la gente, ese es el Dios. Ese es el modelo bíblico. El teos puede ser Mamón. El teos puede ser el Estado. De hecho, yo creo que para muchos lo es, especialmente en los últimos 60, 70 años en Puerto Rico. El teos puede ser tú.
Pero no importa qué gobierno haya, siempre hay un Dios que gobierna. El ser humano siempre va a estar adorando algo. El ser humano nació, fue creado para adorar, y usted siempre va a adorar algo. Usted nunca puede ser neutral, aunque usted diga, no, es que yo no creo ni en la luz eléctrica. Ah, pues entonces usted cree en usted. Y usted es su propio Teos. Y si es así, que no hay nada neutral y que todo está gobernado por algún Dios, pues entonces yo prefiero que el Teos, que el Dios de mi nación, sea Yahweh. Aunque me llamen Christian Nationalist, yo quiero que el Señor, el Teos de Puerto Rico, sea Jesucristo el Señor. Y yo creo que cuando Él nos envió a las naciones a predicar el evangelio del Señor, porque toda autoridad le fue dada a Él en el cielo y en la tierra, eso lo que significa es que si aquí hay otro Teos gobernando que no es el Señor, ese Teos no tiene jurisdicción, ese Teos es ilegal. Así que lo que necesitamos es que haya muchos aleluyas que prediquen el evangelio para cambiar el Teos. Así que, ya que tenemos esta base que vimos ya, quiero que veamos como un breve diagnóstico de cómo estamos. Ya nosotros dijimos, ¿verdad?, que Dios le dio a la iglesia las llaves, a la familia la vara y al Estado la espada, ¿verdad? Así que si le dio a la familia la vara, quiere decir que la familia tiene autoridad para corregir. Diga corregir. Ok. Eso implica que tiene la autoridad para corregir incluso físicamente a sus hijos. ¿Ok? La palabra dice que nosotros tenemos que corregir. No es que tienes que usar una vara, puede ser una metáfora, ¿verdad? Puedes darle de otra forma. Pero sin lugar a dudas eso incluye corrección física. Y esto no debe ser la primera opción. No estoy llamándolos a que vayan allí y maltraten. No, nada así por el estilo. No debe ser abusivo, porque la palabra también habla que no debes provocar a tus hijos a ira. Habla de un montón de parámetros que están en la palabra. Sin embargo, la corrección física es bíblica. Ay, no es que nosotros hacemos refuerzo positivo. Bueno, no sé. El Dios que creó ese muchacho dijo que había que corregirlo con vara. Yo no sé. No sé lo que dice tu psicólogo, pero eso es lo que dice Dios. Así que esa autoridad Dios se la dio a la familia. Sin embargo, y se la dio a papá y a mamá, a los dos. Esto lo discutimos cuando hablamos de la familia. No es que el padre es el único que tiene. Y el esposo no tiene esa autoridad sobre la mujer. Sin embargo, aunque Dios le entregó eso a la familia, y en todo el planeta Tierra hay familias, en 56 países hoy está prohibido. En 56 países hoy está prohibido cualquier tipo de corrección física que tú puedas hacer a un niño. Así sea aguantarlo y ponerlo en un timeout. Se considera una agresión, se considera violencia y te pueden quitar el muchacho. 56 países. Yo no sé si usted sabe, pero eso es como una tercera parte. Hay como 197 países last time I checked. Y si esto no tiene que ver con darle la espalda a Dios, y yo estoy inventándome las cosas, entonces ¿por qué el primer país en prohibirla fue Suecia, Fue Suecia, que es el segundo país más secular del mundo. Y yo creo que depende de cómo lo midas, probablemente es el país más secular del mundo. Y ese fue el primero en prohibir la disciplina en el hogar. ¿Usted cree que es posible que en algún momento dado en Puerto Rico se intente prohibir la disciplina de los padres? ¿Esto será una realidad hoy? Depende del trabajo del social que te toque. ¿Cree usted que es posible que el Estado defina como maltrato, que el maltrato es pecado, sin lugar a dudas? No podemos maltratar a nuestros hijos. Pero ¿tú crees que es posible que el Estado defina maltrato como maltrato el que tú no aceptes la identidad de género y orientación sexual de tu niño de 5 años? ¿Usted cree que eso está...? Vean las noticias de California y vean los 3 proyectos que se presentaron para que ni siquiera se le diga a los padres lo que los niños expresan en la escuela, para que los mediquen y los transicionen sin consultar a los padres. Escriba en Google para que vea lo que sucede en otro de los países más seculares, Noruega. Escriba la palabra Barnevernet, Barnevernet. Después se lo digo. Escriba eso en Google, se va a beber las lágrimas. Le quitan los hijos a los padres por cualquier cosa. El Estado se los lleva. El Estado tiene primacía sobre los padres en cualquier sentido.
y los ponen en adopción. Esto es un país desarrollado, esto es un país progresista, esto es un país donde hay democracia. No estamos hablando de China comunista. Pues, ¿dónde tú crees que tus legisladores buscan referencias para ver cómo pueden legislar creativamente? En otros países desarrollados, en otros países más progresistas que nosotros. Por eso nosotros como cristianos tenemos que defender el derecho de los padres a educar a los hijos. Y eso incluye corregirlos. No maltratarlos, no me saque de contexto, pero sí corregirlos. Por otra parte, a la iglesia se le dieron las llaves del reino, ¿verdad? Y la sanción que se nos otorgó a nosotros es la máxima, no es la única. Podemos sentar a la gente, corregirlo, hablar de todos los demás, ¿verdad? Pero sabemos que una de ellas es exclusión de la congregación. Nosotros decidimos quién entra aquí. Y aunque no se han metido directamente con esa autoridad que tiene la iglesia, la congregación, sí se han metido con esa autoridad en las instituciones que la iglesia crea. Para decirlo de otra manera, se han metido con la educación cristiana. En el pasado aquí han amenazado con no dar ciertos servicios si no se enseñan ciertas cosas sobre el género. Servicios que se dan a otras instituciones. Eso es discrimen por causa religiosa. Todas esas instituciones de impacto social se han metido ahí, se han metido con el derecho que tenemos nosotros de contratar personas que sean afines con nuestra fe para nuestros proyectos. Quieren obligarnos a contratar personas que no son afines con nuestra fe. Pero es que yo soy el que tengo las llaves del reino. Tú no tienes jurisdicción aquí. Y no se les olvide que la iglesia la abrió Dios, ¿verdad? Pero el Estado la puede cerrar como si hiciera un gimnasio, como si hiciera un cine. No, que vamos a tratar los cultos como si fueran obras de teatro. Ajá. Y lo más vergonzoso de eso, ya yo lo dije una vez, es que muchos de los que no creen en los milagros, que son cesacionistas, que no creen en el fuego y en el poder, fueron los que dieron la batalla de mantenerse abiertos predicando el evangelio, mientras los carismáticos de poder y 5 ministerios estaban encerrados, acobardados en su casa. ¿Y qué tal la sanción del Estado? ¿Cuál es la máxima sanción que puede dar el Estado? Te puede meter preso, ¿verdad? Puede hacer muchas cosas, te puede multar. ¿Cuál es la máxima? La pena de muerte, ¿verdad? La espada, para eso tiene una espada. La espada no es para afeitarle la barba al delincuente, ¿verdad que no? Pues nuestros antepasados, y eso nos afecta a nosotros, tus antepasados y los míos. No sé si hay alguien aquí que haya votado en esa elección, no creo. Pero en la década de los 50... los puertorriqueños que nos precedieron se creyeron más justos que Dios. Creyeron que su justicia era mejor que la de Dios y ratificaron una constitución que prohibía el ejercicio de la autoridad que Dios le dio al Estado para practicar la pena de muerte en Puerto Rico. Y yo estoy seguro que si hacemos un sondeo ahora mismo en Puerto Rico, un referéndum para enmendar la constitución, pierde. Porque nosotros nos creemos que sabemos más que Dios sobre cómo disciplinar y cómo manifestar justicia. Porque nuestro concepto de justicia no lo hemos sacrificado en el altar. Y creemos que Dios no puede hacer eso porque Dios es justo. ¿Justo según quién? ¿En qué sentido? Esta es la única pena adecuada para el asesinato. En otros delitos es la pena máxima, incluyendo violación. Pero para el asesinato es la requerida. ¿Con un debido proceso de ley? Claro que sí. Y la Biblia lo requiere desde Génesis 9. Adiós, ¿dónde estaba la ley de Moisés en Génesis 9? No, que eso es de la ley. No, que la mujer que fue sorprendida en adulterio, no había debido proceso de ley. No habían 2 testigos que estuvieran dispuestos a acusarla. Y no estaba el hombre. La palabra establecía que faltaba una parte indispensable, había que ejecutarlos a los 2. Y era con un debido juicio donde se pudiera enfrentar a la prueba. Eso es bíblico, eso no se lo inventó Roma, eso se lo inventó Dios. Y ahí lo que llegó fue una jauría de locos, apedrear a una pobre mujer. Y Jesús no aplicó el derecho como las otras naciones, porque Él tiene otro sistema. No fue que Él invalidó la pena de muerte. Es decir, nosotros tenemos un sistema
Mira lo irónico, en el cual el Estado hace 1000 cosas que nadie le dijo que podía hacer. Pero no puede hacer y tiene prohibido hacer lo que el Estado, lo que Dios dice expresamente que debe hacer. Así que Puerto Rico está en pública rebelión contra la justicia de Dios desde los 50. Otra forma de ver las esferas. ¿De dónde salieron estas? Bueno, otra forma de ilustrarlo, lo digo brevemente, es con el juicio de Jesús. La palabra dice que Jesús es el justo juez, ¿verdad que sí? Él es el juez, Él juzga todo. ¿Qué juzga Jesús? ¿Y qué juzgará Jesús? Él juzga individuos. Todos nosotros vamos a ser juzgados por Él. ¿Cierto o falso? Somos juzgados y seremos juzgados. Nuestra familia, los padres de familia rinden cuenta por su familia. Es decir, las familias son juzgadas delante de Él. De hecho, la consecuencia del juicio y la maldición afecta a los descendientes. Pues estamos así. Y también juzga a la iglesia. En Apocalipsis lo leímos. Las 7 iglesias, Dios la estaba juzgando. Y también juzga las naciones. Todas las naciones vendrán a ser juzgadas. Así que no, sin entrar en el tema de la juicio a los Elohim, eso es otro tema de otro día. Pero en el caso de esta dimensión natural, esos son los 4 ámbitos en los cuales Jesús es juez. Por tanto, son 4 jurisdicciones que están establecidas expresamente en la palabra, porque son las 4 cosas que Jesús juzga. Y ahora les pregunto, y yo de verdad estoy en modo de cierre, yo voy a acabar hoy, así que usted aguante. ¿Cuán preparados estamos? Y no me preocupa explicarlo en tanto detalle, porque si usted escucha las otras enseñanzas de la familia y de la iglesia por razonamiento deductivo, usted va a saber lo que le toca al Estado. ¿Cierto o falso? Pero ¿cuán preparados estamos? Nosotros queremos que cristianos se involucren en la política. ¿Cuántos quieren que cristianos se metan en el gobierno? Levante la mano. Levante la mano. ¿Cuántos oran para que hombres y mujeres de Dios valientes se metan en la política? ¿Verdad que sí, verdad? Ahora, ¿y si se postulan y ganan? ¿Están equipados? ¿Tienen las llaves que la iglesia entrega para cómo gobernar? ¿Y si vienen a buscar el consejo de los pastores y los profetas de la iglesia? ¿Lo van a recibir? ¿Van a recibir las llaves? ¿Tenemos llaves para darle? Porque llevamos décadas que no estoy hablando aquí, estoy hablando en general, que predicamos los mismos mensajes, como dice Paul, hacemos el calendario del año y todos los años es la misma secuencia y nunca hablamos de todo lo que predicamos. Es un evangelio inconsecuente. Queremos que se conviertan, pero no sabemos qué hacer con ellos una vez se conviertan. Vergüenza me da saber que en ocasiones en las cuales ministros del Estado se acercan a ministros de la iglesia para intercambiar ideas, para conocer lo que hay, aprovechan los pastores para pedir favores, para pedir el trabajito para el nene, para pedir ayuda aquí con este permiso que tengo, para pedirle la ayuda con la casa, para pedirle el indulto del nene. Vergüenza. Esa es la oportunidad que tenemos para repartir llaves. Si la iglesia está en problemas financieros, enséñale a diezmar y a ofrendar. Ya está. No esté mendigando pan en las otras esferas. Porque son las familias las que sostienen el ministerio, no el Estado. Nosotros sabemos lo que dice la palabra de los impuestos y las contribuciones. ¿Usted cree que Dios no tiene nada que ver de contribuciones? Willy, Jonathan, ¿tiene algo que ver Dios? ¿Usted sabe cuánto pide Dios? ¿Cuál es el tax de Dios? Dios es el creador de todo. Y para recordarte que eres el creador de todo, te exige un 10% como su porción, ¿verdad que sí? Y el Estado, que no crea nada, te pide un 33%. ¿Oh? ¿Cómo es eso?
Te pide un 33 y después cada vez que compras leche, pan, lo que sea en la tienda, tienes que pagar un 11.5. Aún por artículo usted paga más de lo que le diezma a Dios. Ay, pero es que hay que sostener los programas sociales, es que hay que dar ayuda. ¿Y para qué está la familia? ¿Y para qué está la iglesia? Yo prefiero que sea la iglesia la que entre en primer lugar en función a que sea el Estado. Nos oponemos al aborto aquí. ¿Cuántos están en contra del aborto? ¿Cuántos creen en el derecho de la vida desde el inicio? Levanten la mano. Ahora pregunto, ¿saben por qué? No usamos lenguaje inclusivo, eso de todas esas cosas, ¿verdad que no? ¿Saben por qué? Do we know why? Tenemos la llave. No vamos a poder enseñar eso hoy, pero nosotros como congregación hemos hecho y haremos nuestra asignación. Y nosotros, Ciudad de Salvación, vamos a repartir llaves, cueste lo que cueste, porque nosotros sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la ofensiva de la iglesia. Así que nosotros vamos a enviar aquí. Esta es una iglesia misional, donde todo el que sale de aquí sale equipado para conquistar todas las esferas. ¿Tiene papel para apuntar? Un profesor me hizo esto una vez y yo quiero hacérselo de nuevo. Escriba del 1 al 7. Del 1 al 7. Una lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para usted no se lo enseña a nadie. Y si no tiene dónde escribir, trate de pensar. Escriba el nombre de su alcalde. Dos. Escriba el nombre de un representante de su distrito. Escríbalo. ¿Se lo sabe? Tercero, escriba el nombre de un representante por acumulación. 4, escriba el nombre de un senador de tu distrito. Aquí hay más de un distrito. 5, escriba el nombre de un senador por acumulación. De los tuyos. Por lo menos recuerde por cuál votaste. No, es que usted hace 3 cruces y ya, ¿verdad? 6, escriba el nombre del comisionado o comisionada residente. Ese se lo sabe. Y 7, escriba el nombre del gobernador. Ese se lo sabe también. Pero ¿y los otros? ¿Qué hacemos con los otros? No se lo muestra a nadie, pero les puse un espejo para que vean y para que sepamos en qué tenemos que trabajar. Yo quiero que tú sepas que toda esa gente habla por ti. Yo quiero que tú sepas que toda esa gente decide lo que es justo y lo que no es justo en Puerto Rico. Yo quiero que usted sepa que esa gente, toda la ley es moral. Toda la legislación legisla moralidad, porque la ley determina lo que está bien y lo que está mal. Y usted no sabe ni quiénes son para dar las llaves, porque ¿quién tiene esas llaves? ¿De dónde viene la ley moral de Dios? De su palabra. ¿Sabe usted de quiénes son esos individuos que usted escribió ahí? ¿Sabes de qué partidos son? ¿Cuáles son las plataformas de esos partidos? ¿Lo conoce? Dígale a alguien, tenemos que trabajar. Ok. Ya hemos visto cómo Dios estableció un pacto con la familia. Dios estableció un pacto con la iglesia, ¿verdad? Los estableció como tal. ¿De dónde viene esa noción de que Él es el que establece gobiernos para cosas civiles? Bueno, la tradición hebrea, ¿verdad? El Talmud y el libro de Jubileo establece que coloca ese momento en Génesis 9. Y la razón es muy interesante, ¿verdad? Es el momento en el cual ellos recogen en la tradición oral que se repartieron unas leyes que aplicaban a todos los seres humanos, sean judíos o no sean judíos. Y cuando tú los miras no es nada controversial, lo creas o no lo creas, son bien parecidos a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son ¿qué? La ley moral del Señor. Por eso es bueno cuando los ponen en todos los tribunales y en todas las escuelas. ¿Para qué los quieren quitar? Y ahí se establece por primera vez la pena de muerte. Si da tiempo lo explicamos. También en Éxodo 18, Moisés, después de estar gastándose, juzgando cuánto problema tenía el pueblo, en sus facultades, en su sombrero de autoridad civil, de gobernante, de juez, él nombró jueces
que cumplían con unos requisitos, algo así como lo que pasó en Hechos. Buscó una gente que era sabia, que era entendido, que era recta, y esa gente les comisionó y estableció un sistema de jueces que juzgaran los asuntos y un sistema apelativo. Éxodo 18, sí, tú ibas donde el juez y si no te gustaba la decisión, igual que acá, vas al tribunal de apelaciones, y si no te gusta lo que hay, vas al tribunal supremo, y el tribunal supremo era Moisés. Y ese modelo, la palabra dice que Jetro le dijo, yo creo que si tú lo ves, pídele permiso a Dios, y él lo hizo y Dios lo bendijo. Así que eso no fue, Jetro no era medio raro, pero la pegó, Dios le habló. Y les digo algo, como les digo, hay una razón por la cual la función bíblica es más judicial que ejecutiva y legislativa, porque Santiago 4:12 nos dice que uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es decir, la legislación nosotros la tenemos y viene de Dios. Voy a saltar esto. Ahora, ¿dónde dice que son establecidos estos reinos? Jesús mismo, frente a Pilato, Juan 19:11, Jesús está siendo juzgado en una autoridad de un imperio romano, y él está frente a Pilato y él le dice, tú no tendrías ninguna autoridad si no te haya sido dado de arriba. Más aún, primera de Pedro 2:13 al 17, también nos invita como cristianos a someternos a las instituciones de autoridad del Estado. Y dice que los ministros del Estado son enviados por Dios para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Esas son las dos funciones principales: castigar el malo y alabar el bien. Apúntalo, esas son las dos funciones del Estado. No sé dónde dice las otras cosas que hace, pero ahí es que esto es lo que dice Dios. De hecho, los padres fundadores lo tenían bastante claro: vida, libertad, propiedad. Miremos el más clásico y el texto favorito de aquellos que son cobardes y sacan este texto de contexto para no tener que hacer nada. Romanos 13, usted sabe, ¿qué nos dice? No lo voy a leer. Nos dice que nos sometamos a toda autoridad. También dice que no hay autoridad si no es de Dios. Y dice nuevamente que el rol del Estado es infundir temor al malo y alabar al bueno. Ahora, ¿cómo el Estado va a saber lo que es bien y el mal? Por la palabra. ¿Y quién tiene el ministerio de la palabra? Por eso es que le estoy haciendo estas preguntas, porque es tu trabajo. Tú no necesitas que los políticos vengan a educarte a ti. Cuando vengan aquí, tienen que venir a ser educados. Educados y enseñados en la ley de Dios. Ahora yo les pregunto, nosotros estamos, gústele o no le guste, ¿verdad? Somos una jurisdicción dentro de un gobierno más amplio que es Estados Unidos, ¿verdad que sí? Estados Unidos de América. Les pregunto, ¿cuál es esa? Dice que sométase a sus autoridades, ¿verdad? ¿Cuál es la máxima autoridad de los Estados Unidos? ¿Quién me puede decir? ¿Quién? ¿El Congreso? ¿Tribunal Supremo? ¿El presidente? ¿El pueblo? La Constitución. La Constitución es el rey. Y la Constitución no es otra cosa que un pacto entre el pueblo de constituir un gobierno. Y es un concepto que es bíblico y viene desde antes de que Rousseau hablara de contrato social. Antes de que Rousseau hablara de eso, ya los reformadores estaban hablando de cómo, si Dios mismo pidió el consentimiento de sus gobernados en Sinaí y le dijo, si ustedes aceptan, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Si Dios mismo buscó el consentimiento de los gobernados, ¿cuánto más las autoridades inferiores que están en esta dimensión? Y eso fue lo que aplicaron. Aquí no hay rey, aquí hay pacto. De hecho, ¿usted sabe lo que significa federal? Gobierno federal, ¿qué es federal? Fedes, fidelidad, pacto.
Seguimos. Voy a saltar esto porque ya son las 12. Sí voy a decir esto. Yo sé que ya dije parte de esto, pero sí les quiero decir. Si notan la función del Estado, en cuanto al malo, no es preventiva. La función del Estado es retributiva. Retributiva significa que se te da lo que te merece. Esa es la función. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque el mal, el Estado no puede prevenir el mal y el pecado. El mal se previene en la familia. Ay, pero ¿cómo es que con tanto policía siguen matando mujeres en la casa? Porque el pecado está en la casa y el policía no vive allí. La única forma que el Estado puede prevenir el delito es con control total del Estado y control total de todo lo que se hace en un territorio. ¿Y usted sabe cuál es el problema con eso? Que el Estado que controle todo de esa manera es un Estado criminal, tirano y bandido. Así que no queremos eso, ¿verdad? Así que ¿dónde prevenimos el pecado? ¿Dónde prevenimos el mal que acecha a la sociedad? En la familia y en las iglesias con las llaves que entrega. Las llaves que la iglesia le entrega a la familia. La iglesia es la conciencia de la cultura. Ah, no, pero es que tenemos que tolerar. Pues la tolerancia es enemiga del arrepentimiento. Lo que tú toleras, no se lo entregas a Dios. Otra vez. La tolerancia es enemiga del arrepentimiento. Otra manera de ver esta distinción es que la familia y la iglesia tienen jurisdicción sobre los pecados, pero el Estado tiene jurisdicción sobre los crímenes. No todos los crímenes en cierto sentido pueden ser pecados, pero no todos los pecados son crímenes. Voy a saltar esto. ¿Les he dado? Pues no se preocupen, todo acá hay. Ya yo dije esto. Así que la única herramienta que Dios le reconoce al Estado para prevenir la criminalidad legítimamente, ¿usted sabe cuál es? Es una que pasó de moda. Míralo en lo contrario. Ve buscando Eclesiastés 8:11. La forma que el Estado puede prevenir es con mano dura, es castigando rápido y justamente el que hace el mal. Porque mira lo que pasa cuando el Estado no lo hace. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Por qué hay tanta gente que su corazón está dispuesto a hacer el mal? Porque hay que ejecutar un poquito más el tema de la justicia. Y les estoy dando hints. Eso significa que nosotros, cristianos, como política pública, nosotros no queremos que le quiten fondos a las agencias de seguridad. Queremos que sean entrenadas, capacitadas y fortalecidas. Creemos en la seguridad. Voy a decir esto, es un paréntesis, ¿verdad? No voy a decirlo. Es que no es el momento. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Verá, ahora, este tema de castigar el delito, no pecado, no es una función privada de nadie. Había una figura así en el Antiguo Testamento que se llama el vengador, no voy a explicar eso, pero era una delegación del gobierno civil en el cual el ejecutor era un familiar del asesinado. Eso es medio raro, pero no voy a hablar de eso. Pero en fin, es importante que esta función no es privada, es pública. Y por eso fue que Caín no fue ejecutado. Caín asesinó a Abel, pero no se le aplicó pena de muerte porque aunque en cierto sentido, digan,
En cierto sentido, Adán fue el primero de todas estas cosas. En realidad, él no tenía un reino al cual, un pueblo al cual dirigir. Así que no había una autoridad civil en sí. Estaba en cierne, estaba la maqueta, pero todavía no estaba materializado. No fue hasta Génesis 9 que se le da expresamente autoridad para hacerlo, porque entonces Noé no solo era un padre de familia, sino que se estaba convirtiendo en una tribu, se estaba convirtiendo en un jefe de estado. Así que Abel no fue vengado. Y aún así, Génesis 4:10 nos dice que Dios dice: la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Amado, ¿cuánta sangre en Puerto Rico clama a Dios desde la tierra porque no se ha hecho justicia? Pero la tiene que hacer el Estado, porque esa no te tocó a ti. El dam de Abel, es lo que dice en el hebreo. El dam de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Cuando se comete una injusticia así, como los millones que han sido asesinados en el vientre, la sangre de esos inocentes clama a Dios. El dam. El dam. En el dam, dice Deuteronomio 12:23, en el dam está la vida. Pero el dam fuera del cuerpo significa muerte. Por eso es que cuando tú tomas el vino de la cena del Señor, indignamente, en pecado, tomas el dam. Usted lo hace, dice 1 Corintios 11:27, lo hace para maldición, para condenación. Porque es el dam fuera del cuerpo. La cena siempre tiene una connotación judicial. En cambio, participar de la cena de forma digna, y nosotros tenemos testimonio de esto yo lo he vivido. Cuando tú participas de la cena, te arrepientes de tus pecados, porque no estamos hablando que vas a ser perfecto. Te arrepientes de tus pecados, tomas la cena. El dam dentro del cuerpo es medicina, es sanidad. Volviendo, el Estado no es malo, amado. Yo me pongo rabioso porque es muy grande, pero no es malo en sí mismo. Es un ministerio de Dios. Todos los ministros, lo que no leímos de Romanos 13, todos los jefes de gobierno son ministros puestos por Dios. Es verdad que algunos te los pone para juicio, pero los pone Dios. Y no solo los pone, no solo tienen una responsabilidad ante Dios, porque son ministerios y sillas que Dios asigna, sino también porque en Puerto Rico tú haces un juramento en el cual tú dices que tú vas a proteger la Constitución, y la Constitución dice que nosotros aquí nos movemos encaminados en el Dios Todopoderoso. Así que todo el que jura defender la Constitución, jura defender el pacto con el Señor. Miren un gobierno bueno. Es un texto mesiánico, pero sí nos ilustra. Mira, 2 Samuel 23, y voy terminando, Dios me ayude. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Se atrevería a decir eso a alguno de los que pusiste en la listita? Eso es un texto mesiánico, pero sin lugar a duda nos ilustra y nos habla del efecto que tiene que los justos gobiernen. La palabra dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Jesús es el rey de todos los reyes, y ese es su estándar. El texto que acabamos de leer es su estándar. Así es que tiene que ser justo. La Biblia está llena de ejemplos de lo que pasa cuando se gobierna justamente, cuando se gobierna injustamente, y no los vamos a mencionar. Les voy a mencionar una lista y rápido, y no voy a abundar mucho en eso, pero sí tengo que hacer un paréntesis. Ojo, no hay nada que impida que mujeres sean parte de los oficiales del Estado. No hay nada en la Biblia que prohíba que una mujer pueda ser gobernadora, senadora, representante. No hay nada así. Tenemos a Débora, tenemos figuras que tomaron gobierno a nivel estatal. Ahora, yo les quiero decir una lista de cosas que yo considero que son prioridades para la eclesía. ¿En qué sentido? En el sentido amplio. La novia del Señor, el cuerpo de Cristo,
los que están dentro del dam. Precisamente porque el Estado tiene casi un monopolio sobre el uso de la fuerza. Para nosotros como cristianos debe ser imperativo que nosotros procuremos tener un gobierno limitado. No nos gusta un gobierno muy grande porque tiene demasiado poder. No, imagínense usted, hombres imperfectos ejerciendo poder sin límite. Así que eso es una prioridad. Segundo, es una prioridad para nosotros que el Estado castigue el mal y alaba el bien. No tenemos que empezar con lo más extremo. Podemos empezar con que por lo menos apliquen las leyes que ya tenemos en los libros, ¿verdad? Que haya retribución. Dios perdona, pero eso no necesariamente te exime de la consecuencia. Tercero, y quizás lo más urgente, necesitamos que se proteja el derecho de los padres a educar a sus hijos. Y aquellos que puedan educarlos en su casa, amén, gloria a Dios. Aquellos que puedan pagar una iglesia escuela, gloria a Dios. Aquellos que puedan pagar un colegio, ok. Aquellos que como yo tienen que ir a escuela pública, sepan que nosotros también tenemos una misión con eso. ¿Cuántos maestros, maestras hay aquí? ¿Cuántos trabajan en el departamento de educación? Levante la mano. Tiene que haber 2 o 3. Pues usted puede ser luz en medio de tinieblas y sal de las naciones en ese lugar. Yo nunca me olvido de Marilyn Vadillo, Missy, que está allí sentada, que oraba en la escuela y manifestaba reino en la escuela. Claro, también aprendí un montón de poca vergüenza en la escuela pública, pero no vamos a hablar de eso hoy, porque no es lo ideal, pero tampoco es que sea malo. Es la situación real de muchos de nosotros. Así que ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que equipar, tenemos que asegurarnos que estemos enviando maestros al sistema de educación. Cuarto, como cristianos nosotros tenemos que ser firmes contra la mal llamada perspectiva de género, ideología de género. El género es inseparable bíblicamente de la biología. Dios creó solo 2, varón, hembra, hombre, mujer. Quinto, y todo esto lo podemos tocar en otro momento individual, tenemos que defender la familia según definida por Dios y su jurisdicción. Y dirán, no, pero es que ya está resuelto por el Tribunal Supremo que 2 hombres y 2 mujeres se pueden casar. Bueno, lo primero es que el hombre no puede redefinir lo que Dios definió desde el principio. Así que no hay tal cosa como ese matrimonio. Es una ficción jurídica. Pregúntale a Hernán lo que significa una ficción jurídica. ¿Verdad? No existe. Y nada impide que se fomente en Puerto Rico la familia tradicional y el sexo responsable dentro del único lecho honroso que es el lecho matrimonial. ¿Usted no cree que tendremos menos problemas de abortos, menos problemas de divorcio, menos problemas de infidelidades si nosotros tuviéramos una sociedad que se limita al margen que hace la fogata en el fireplace? Hace la fogata en donde está, en el área designada para la fogata, porque si usted coge ese fuego y lo prende encima de la cama y lo prende encima del cuarto, se le quema la casa. Sexto, la dignidad y el derecho de la vida desde la concepción. La Didache es el documento más antiguo después de la Biblia que existe, cristiano. Era como un libro de orden viejo. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero mira qué curioso. Desde esa época, estamos hablando del año 70, 80 después de Cristo, sumamente temprano en la historia. Desde esa época, ¿usted sabe cómo se le llamaba el aborto? Asesinato. Porque es lo que es. Y les tengo que decir, la derogación de Roe versus Wade no fue el fin, es el principio. Nos tiraron la bola para acá, ahora les toca a los estados decidir si nosotros vamos a ser un estado filicida e infanticida o si vamos a ser un estado que protege la vida desde la concepción y como Dios la define. Séptimo, para nosotros como cristianos es prioridad defender la verdadera libertad religiosa de los individuos, de las familias y de la iglesia, y asimismo de las instituciones que creamos. 8. Los cristianos deben favorecer, esta me va a gustar, esta es mi favorita. No, es mentira, no es mi favorita.
Los cristianos deben favorecer menores contribuciones. Estoy hablando de la Biblia, yo no estoy hablando de política, yo estoy hablando de la Biblia, yo estoy predicando en el libre ejercicio de mi libertad religiosa. Y la Biblia me dice a mí que Dios pide el 10%. Se nos ha ido la mano, yo creo. 9. Es una prioridad para nosotros procurar la prosperidad y la independencia de nuestras empresas y de nuestros proyectos sociales, para aumentar la influencia que tenemos en la sociedad y para sustentar el mayor activismo que podamos hacer para poder transformar el derecho en esta nación que sea conforme a lo que dice la palabra. Y este es mi favorito, el 10. Parir, adoptar y evangelizar. Es una prioridad para la iglesia. Parir, adoptar y evangelizar. En Palestina hay más niños que adultos. Y en todos los países islámicos sucede así. Y es importante que entendamos que el Islam es un sistema puramente de anticristo. Es un sistema que puramente su escatología es literalmente la inversa a nosotros. El Mesías que ellos esperan o el imán que ellos esperan es literalmente el anticristo que tenemos en la Biblia de nosotros. Así que el enemigo ha copiado el diseño y tienen hijos como locos, pero son unos cobardes porque su sistema es falso y es deficiente. Así que usan a los hijos como escudos. Sin embargo, nosotros tenemos que criar hijos para ser nosotros sus escudos. Porque el sistema de anticristo siempre usa como herramienta a los hijos. Hay más cosas. Le di 10. Quise priorizar. Y voy a brincar esto. I'm sorry. Tienen de asignación Proverbios 29:2. Tienen de asignación Proverbios 16:12. Tienen de asignación Isaías 2, del 2 al 4. Ok. Y voy a cerrar con esto. Y yo creo que nos ha quedado claro, ¿verdad? La autoridad del Estado, el Estado siempre iba a verlo, Dios lo estableció. El Estado no es causa del pecado, porque aun si no hubiera pecado, el Estado tendría una función: alabar el bien. Ahora, para cerrar, les digo lo siguiente. Primera de Samuel 8. Ahí el pueblo va donde el profeta Samuel y le pide un rey. Yo quiero ser como las demás naciones. Dice, le pide un rey como tienen las otras naciones. Ahora, miren el patrón aquí. El eje central, el texto clave de todo esto que hemos hablado es Mateo 28, es la gran comisión, ¿verdad? Autoridad toda dada a Cristo en el cielo y en la tierra. Pero el enfoque, en la esfera que yo quiero enfocar, la jurisdicción que yo quiero enfocar es la familia. Y miren lo que sucede. Elí no necesariamente era un mal sacerdote. Tenía discernimiento profético, sabía cuándo era Dios que estaba hablando, creyó la palabra que Dios le sabía que era Dios que le estaba hablando a Samuel. Quizás no era un mal sacerdote, pero era un mal padre. Entonces, ¿qué sucede? Que quizás pudo pasar con ficha por un tiempito, pero cuando tú no estás en orden en tu familia, llega el momento que aquello que no manejaste se va a comer tu ministerio. Entonces está Samuel allí y lo cría ¿quién? ¿Lo cría Elí también? ¿Y qué sucede? Tampoco Samuel pudo levantar a sus hijos en el reino. Y sus hijos eran unos sinvergüenzas también. Pasó lo mismo. Así que no vamos a tomar como evidencia lo mucho que Dios te usa para saber si usted está bien en su familia, en su casa. Hay que mirar un poquito más profundo. Entonces el pueblo le pide a Samuel un rey y Dios le dice, dáselo, dale el rey, porque no es a ti que te rechazan sino a mí, ¿verdad? Y después lo leen, pero después Samuel les da el rey, pero les da unas advertencias, les dice todo lo que van a hacer, ¿verdad? Los reyes de este mundo, porque se van a comportar como los reyes de las otras naciones. ¿Ok? Ahora, si nosotros solamente vemos esto, nosotros podríamos pensar que es malo que haya un rey, pero Jesucristo es rey.
Aquí el problema era que el pueblo se movió a destiempo. No se movió como la tribu de Isaacar, se movió a destiempo. Incluso en Deuteronomio vamos a ver que ya Dios le había prometido un rey. Incluso le había prometido un rey como las otras naciones, y había anticipado que lo iban a pedir. Así que esto iba a pasar, pero iba a pasar a la manera de Dios. Porque nosotros tenemos que entender, y no lo vamos a enseñar hoy, nosotros tenemos que entender que los reinos de este mundo, cuando Satanás le ofreció los reinos a Jesús, era porque tenía jurisdicción sobre esos reinos. Jesús sí le quitó el derecho legal, pero todavía los controlan. Y significa entonces que los reyes de abajo están sujetos a los reyes de arriba. Y cada nación tiene un rey. Por eso cuando Daniel estaba orando, dice, el ángel se tardó en llegar porque tuvo que pelear con un príncipe que era de Persia. No peleó con el rey, peleó con el ente espiritual que gobernaba en esa región. Así que él le iba a dar un rey como tenían las otras naciones, pero no era cualquier rey, era un rey bajo él, conforme a su corazón. Y mira la advertencia que le dice. Y si hay algún gobernante escuchándonos por allí o aquí, o un futuro gobernante, aprenda esto, y es lo último que voy a decir. Deuteronomio 17:14, y lo voy a leer. Mira lo que dice Dios. Establece unas normas para los reyes y dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Ahí está lo primero. En cierta forma Saúl fue como que medio la elección del pueblo, y David fue la elección de Dios. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Tiene que estar bajo el mismo pacto que tú. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Así que le prohibió crecer en poderío militar. Nosotros podemos tener poderío militar, pero el necesario. ¿Okay? Dice: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para que sí en abundancia, para sí en abundancia. Es decir, usted no va al gobierno a hacerse rico, usted va al gobierno a servir. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, mira esto, le dio asignación, va a escribir para sí en un libro una copia de esta ley. Ay, papá. ¿Cuán diferente sería nuestro sistema si todos los gobernantes se sentaran y transcribieran por lo menos Deuteronomio? Pero usted sabe quién lo hizo, en parte. Los padres fundadores de la nación americana. Usted sabe que el libro que más citaron en todos sus documentos no fue Montesquieu, no fue Rousseau, no fue John Locke. Usted sabe lo que fue la Biblia. Más que la Biblia, fue el libro de Deuteronomio. De hecho, cuando Alfredo el Grande codificó por primera vez todas las leyes de Inglaterra, ¿usted sabe lo que codificó? El libro de Deuteronomio. El sistema de jurisprudencia y casuística tiene un origen bíblico. Dice que escribirá, ¿dónde estaba? Una copia de esta ley, del original, que está al cuidado ¿de quién? De la iglesia. Va a copiar la ley que tiene como custodia quienes ejercen el sacerdocio, que es la iglesia, eres tú. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Eso yo quiero, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. No puede ser guillú. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Usted nunca ha notado que nosotros tenemos un cambia que es terrible? No duran. ¿Por qué no duran? Porque no están cimentados en la palabra. Que eso era en la teocracia.
¿Y qué leen ahora? CNN, New York Times. Esa es la influencia de los reyes. Políticos. Noten que es casi, cuando lo estudian en su casa, lo que les da es casi lo contrario a lo que advirtió Samuel. Porque no estaban sincronizados con el A Elohim. El pueblo en Samuel estaba buscando alianza con los Elohim inferiores. Y por eso Dios los complació y les dio el hijo de un giborín. Capítulo 9 dice que su papá era un hombre valeroso. Palabra en hebrea, gibor. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están dispuestos a conocer estos límites? Hay unas cositas que no me dio tiempo de explicar, pero las tocamos aparte en otro momento. Póngase de pie. Bendito eres, Señor. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los callados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de la iglesia saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en haces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Porque había sacerdocio. Cuando empezamos a hablar de la iglesia, les decía que no hay paz en el pueblo porque no hay sacerdote. Pero cuando el sacerdocio está, el monte de Dios es confirmado. Las naciones vienen y hay paz. Hay que coger las espadas, las usamos de cucharones y de bates para jugar béisbol. Levante sus manos, Padre. Shama Rabasayaba. Yo siento un llamado sobre un pueblo. Hay alguien que se ha sentido que el Señor lo está incomodando positivamente aquí y que Dios lo está retando. Levanta la mano, mueva las manos así. Si tú sientes que Dios te retó, ven acá, acompáñame acá al frente, sal de tu comodidad.